Arteria aorta. La arteria aorta es el vaso sanguíneo más grande, más prominente de todo el cuerpo y que tiene un recorrido mayor que otros vasos sanguíneos. En este caso abarca del 55 al 60% de toda la superficie corporal en su trayecto y nos va a dar divisiones a nivel de los órganos y a nivel de tejidos para poder entonces llevar esa sangre para que sea bien profundida. En la aorta torácica vamos a identificar 4 puntos importantes. La arteria aorta, que nace de la válvula que sale del ventrículo izquierdo, el callado aórtico, que es la bifurcación cóncava y convexa. La arteria torácica descendente, una vez que esta pasa la vértebra torácica 4 y baja, se va haciendo más medial hasta llegar hasta el mediastino, pasar por un ducto y convertirse en aorta descendente abdominal. La primera rama de la arteria aorta, posterior a la salida de la válvula del ventrículo izquierdo, va a empezar con una elevación hacia arriba hasta la superficie del pericardio o hasta el ángulo del pericardio. Se va a angular. En esta angulación le va a dar las dos principales ramas, que es la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Estas para perfundir lo que es el músculo cardíaco. Posterior a la que se termina el ángulo pericárdico, hace una especie de bifurcación, un ángulo cóncavo superior y un ángulo convexo a nivel inferior. En el ángulo cóncavo superior vamos a identificar 4 ramas: el tronco brachiocefálico aórtico derecho, la carótida común derecha, la carótida común izquierda y la arteria subclavia. Estas, asimismo, van a perfundir lo que son los miembros superiores y el cerebro. Próximamente hace una curvatura hacia abajo, aproximadamente de 10 a 12 centímetros hasta llegar hasta la cuarta vértebra, que es su zona donde se va a hacer aorta descendente torácica. Aorta descendente torácica, y esta se va haciendo medial hasta llegar hasta el mediastino, hasta llegar hasta el diafragma, y de allí baja a hacer aorta descendente abdominal. Las arterias más importantes que vamos a conseguir en el trayecto torácico son principalmente las que tienen relación de inicio con el callado aórtico, que son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, estas son las principales que van a tener relación con el callado aórtico, incluso están inferior, por debajo, las arterias bronquiales. Posterior vamos a tener a las arterias pericárdicas. Recordemos que en esta porción del tórax se encuentra el saco pericárdico. Vamos a tener las arterias pericárdicas, estas van a ir en pares. Seguidamente vamos a tener a las arterias mediastínicas. Y por último, y por la parte posterior, las arterias espinales. Las arterias espinales, recordemos que estaban hacia posterior. Pero también esta rama de la torácica va a tener una parte parietal. Esta parte parietal nos va a dar 2 ramas. Las ramas para la parte frénica superior, llamada arteria frénica superior, y las ramas para la parte subcostal del tórax, llamadas arterias subcostales. Así terminaría lo que es la arteria aorta descendente torácica hasta bajar a través de su agujero para hacerse aorta abdominal descendente. Finalmente, posterior a describir la aorta torácica descendente, seguimos descendiendo y llegamos a la aorta abdominal descendente. Esta aorta abdominal descendente, su límite inferior va a llegar hasta el L4. En el L4 esta va a dividirse en 2 ilíacas. Pero antes de eso, cabe mencionar sus 2 tipos de ramas arteriales. Esta tiene ramas viscerales y tiene ramas parietales.
En las ramas parietales vamos a encontrar de primera instancia a las arterias suprarrenales, una a cada lado. Arterias suprarrenales. Arterias suprarrenales. Seguidamente vamos a encontrar a las arterias renales en su conjunto. Arterias renales. Arterias renales. Y por último, en la parte parietal vamos a encontrar, en la parte anterior a ellas, van a descender las arterias gonadales. Arterias gonadales. Estas arterias gonadales van a ir dirigidas hacia los ovarios o hacia los testículos. Finalizando ya con la parte parietal, entramos a la parte visceral o digestiva, donde vamos a encontrar inferior a lo que son las arterias suprarrenales a al tronco celíaco. Al tronco celíaco. Más abajo, otra importante es la mesentérica superior y por último la mesentérica inferior. Todas estas ramas digestivas, repito, en la parte o en las ramificaciones viscerales vamos a encontrar al tronco celíaco, a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior. Posterior a esto, esta arteria aorta abdominal también me va a dar a ramas lumbares, 8 específicamente, 4 de cada lado, a nivel posterior. Arterias lumbares. Estas arterias lumbares van a ir dirigidas obviamente a la columna cervical en la parte posterior. Seguidamente también vamos a tener arterias frénicas inferiores, que son las que me van a irrigar el músculo diafragmático en su porción inferior. Y por último vamos a tener arterias sacromedias, o sea, va a discurrir la aorta en la parte posterior hacia el hueso sacro y va a terminar en dos ramificaciones, que son las arterias ilíacas derecha y la arteria ilíaca izquierda. Estas a su vez se van a dividir en dos, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Muchas gracias.